aumentado y es muy problemático para comunidades costeras, para pequeñas islas que están, por supuesto, viendo su riesgo cada vez más contundente. Esto es todo a nivel global, pero también hay cambios a nivel local. Cuando cambia la temperatura del agua, muchas cosas cambian en dirección y esto puede plantear problemas. Lo que sucede es, imaginemos que los vientos suelen ir de aquí hacia allá y que en esta zona, como en el Amazonas, hay mucha humedad. Esa humedad viaja hacia allá y después se precipita y llueve. Al lado puede suceder que no haya lluvias. Supongamos que por este fenómeno de cambios en temperaturas de distintas zonas del planeta, esta dirección de viento cambie un poquito, apenitas, un ángulo muy pequeño. ¿Qué sucede? El agua que acostumbraba ir hacia allá, ahora va hacia allá, y es allí donde llueve. Por lo tanto, la gente de aquel lugar dice, qué extraño, solía llover para esta época. ¿Por qué no llueve? ¿Por qué otra vez sequía? Al mismo tiempo, la gente de este lugar dice, epa, otra vez lluvia a esta altura del año, ¿por qué? Otra vez inundados, esto no pasaba antes. En muchos lugares del planeta estamos viendo que hay más inundaciones, más sequías, más olas de calor, más granizo, más tornados. Estos fenómenos extremos, estos eventos extremos, están aconteciendo con más frecuencia y con más intensidad en básicamente todo el planeta. Por supuesto, varía mucho según el lugar. En algunos lugares se dan más sequías, en otros se dan más inundaciones, en algunos los dos. Además hay problemas con las predicciones tradicionales. Por ejemplo, una comunidad en Mozambique que no tiene la tecnología ni de radio, ni de electricidad, ni de nada. En la planicie de inundación del río Limpopo los suelos son muy fértiles, pero hay inundaciones frecuentes que los campesinos de esta región podían predecir por mirar a los hormigueros. ¿Qué sucede? Cuando subía el nivel de agua subterránea, las hormigas dejaban sus hogares y los campesinos habían notado que muchas veces después de eso se venía la inundación, porque primero sube el agua subterránea y luego sube el agua. Bueno, en el año 2000 hubo un fenómeno muy inusual, llovió muchísimo río arriba, en el río Limpopo. Sabíamos desde la ciencia que toda esa agua que había llovido río arriba iba a venir pasando por esta comunidad, Xai-Xai. Cuando se les quiso comunicar a esta gente que se venía el agua y que era imprescindible buscar refugio en zonas altas, el jefe dijo, pero miren, las hormigas no se están yendo, ¿por qué me voy a ir yo? Nunca hubo inundación sin que antes las hormigas se vayan de sus hormigueros. Bueno, resulta que esto fue nuevo. La cantidad de agua que vino bajando del río era tal que bajó tan rápido que no dio tiempo al agua subterránea a subir. Y cuando pasó la inundación mató a 700 personas. Estamos entendiendo que el conocimiento del pasado no nos asegura comprender el presente. Y esto es muy problemático en tema de prevención de desastres, un tema crítico para la Cruz Roja Internacional. En la zona del Caribe, los huracanes son quizás la amenaza más potente. Los ciclones tropicales necesitan de aguas cálidas. El agua cálida se evapora más fácilmente y genera que haya más energía disponible para el huracán. Los huracanes son mecanismos que toman energía de calor y la convierten en energía de movimiento. Lo que está pasando es que, bueno, siempre la temperatura del mar ha sido variable. Depende de las estaciones, en el verano es más cálida que en invierno, depende de ciclos que toman décadas, pero además el cambio climático está calentando la temperatura del agua, con lo cual se generan condiciones más favorables para la formación de huracanes. Y en las últimas temporadas hemos visto una cantidad y una potencia de huracanes fenomenal, y hay estudios científicos que explican que esto puede estar vinculado al calentamiento global y al cambio climático. Seguimos aprendiendo, hay mucho que aprender todavía, pero todo lo que conocemos nos indica que estas amenazas es muy probable que ocurran con más frecuencia. En síntesis, sabemos que pequeñas diferencias en el sistema global pueden resultar en grandes cambios en algún lugar en particular. Sabemos que el clima global está cambiando, por lo tanto, en distintas regiones, en distintas comunidades, puede haber impactos sectoriales muy potentes. Todo lo que tenga que ver con agua, puede haber exceso de lluvia o escasez de lluvia.
Agua y saneamiento en particular son sectores muy críticos, sectores que importan mucho la Cruz Roja. Sabemos que donde hay demasiada agua o muy poca agua hay problemas de salud, cólera, muchas enfermedades que tienen que ver con el agua. Esperamos que esta cuestión del cambio climático nos va a causar más problemas. Desde luego todo lo que tenga que ver con agricultura, los cultivos dependen de la lluvia y si hay demasiado o demasiado poca, hay problemas, y en sectores donde las comunidades dependen de esos cultivos para la subsistencia, la seguridad alimentaria está muy en riesgo. Lo mismo con pesca, sectores urbanos enteros que están diseñados para cierta forma de lluvia, temperaturas, vientos, todo esto está cambiando y pone muy en riesgo las cuestiones de comunidades vulnerables en zonas urbanas y periurbanas. Además está el tema de las migraciones. Zonas rurales donde ya no es viable la subsistencia pueden migrar hacia zonas urbanas o de una región a otra, causando problemas muy severos. Economías nacionales enteras pueden estar en riesgo, sobre todo en países pequeños que dependen mucho de los recursos naturales. Estos son solamente algunos, hay muchas más vulnerabilidades en distintos sectores productivos. Y además es muy importante resaltar que hay conexiones entre sectores que pueden ser no solo severas, sino también insospechadas. Un ejemplo también de la zona de Mozambique, este es un póster de una exhibición que está en este momento circulando por el planeta sobre género y clima. Este póster colecta anécdotas de distintas mujeres del río Limpopo, están presentadas como si fueran todas proveniendo de ella, y el texto es bastante revelador. Las sequías también matan a través de esa terrible enfermedad. Cuando las lluvias no vienen, nuestros niños y esposos enfermos no pueden comer bien, se vuelven más débiles y simplemente mueren antes. Cuidarlos y participar de funerales nos deja con menos tiempo para trabajar en nuestros campos. Nuestra próxima cosecha va a ser mucho peor. Después de temporadas secas, aquellos hombres que pueden tratan de conseguir trabajo en las minas para traer dinero, para comprar comida, pero a menudo traen con ellos el virus. 6 meses sin mi esposo y ahora que está de vuelta estoy infectada. ¿Qué va a pasar con mi familia? Y mi buena vecina, pobre Ñica, ella tuvo que ir lejos a buscar agua porque nuestro pozo se había secado. En ese otro lugar fue violada. Tiene HIV como tantos de nosotros. SIDA y sin medicina. ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto, no todo es necesariamente terrible, pero este caso ilustra la complejidad de las interacciones entre el clima y otros sectores que nos conciernen. Lo mismo puede suceder a nivel de otras formas de riesgos en salud, provisión de agua, sistemas productivos. Hay mucho que aprender y mucho que buscar. Ahora, ¿qué pasa? Hay mucha gente que habla de cambio climático como si fuera el fin del mundo, que se acaba la humanidad. Bueno, hay que tener cautela con esos reclamos. Esta es una foto de Boston. Las calles que llaman dead end, final muerto, son las calles sin salida, donde suele vivir gente con mucho dinero que no le gusta ver los coches pasando por la puerta de su casa. Es muy probable que el propietario de este auto, cuando supo que se venía la inundación, se haya ido manejando su otro auto, el auto más caro, a buscar refugio en un hotel 4 o 5 estrellas, de ser necesario, y además en el proceso emitiendo más contaminación que acelera el proceso de cambio climático. Para la gente que está bien, el cambio climático será un problema, pero no es un problema tan serio, porque tienen formas de buscar soluciones. El problema es para la gente que ya es muy vulnerable. El cambio climático suele ser presentado como un problema medioambiental, que lo es, pero además, muy importantemente, es un problema humanitario. Y esto, por supuesto, es muy relevante para la Cruz Roja. Opciones, ¿qué podemos hacer? En la comunidad de cambio climático la palabra mitigación significa otra cosa, significa